Hola a todos, el día de hoy les traigo una técnica innovadora, es el puntillismo. Este es un estilo de pintura y de dibujo donde se emplean prácticamente puntos. Esos puntos pueden ser monocromáticos o policromáticos, dependiendo de lo que se desee el artista para crear un efecto visual. Este estilo es un estilo en donde los puntos se ubican de una forma aleatoria o de forma secuencial, ¿ya? Entonces aquí vemos una obra pictórica donde se ve unos puntos que producen efectos de sombra, efectos de luz. Dependiendo de la manera como el artista coloca sus puntos, produce ese efecto visual dando sensación de volumen. El puntillismo también es una técnica que la podemos conocer como técnica divisoria o neoimpresionista, ya que desde el punto de vista cuando se observa la pintura, entre más lejos se observe, el detalle se ve más preciso, más nítido. Si se observa más cerca, se van a ver una serie de puntos donde la imagen se distorsiona. Desde ese punto de vista, el origen de esta pintura o esta técnica fue en Francia, aproximadamente en 1884. Uno de los principales exponentes de esta técnica fue Georges Seurat, donde empieza a experimentar con puntos monocromáticos, policromáticos. Observamos esta imagen también, donde se ve una diversidad de colores por medio de puntos. Y a su vez, otros artistas lo siguieron en esa técnica, como Paul Signa, Joel Rieger y Vincent van Gogh, entre otros. Entonces, esta técnica de puntillismo es muy utilizada, muy diversa. Y pues el día de hoy voy a explicar de una forma sencilla cómo se aplica esa técnica desde la práctica y luego vamos a ver cómo se hace esa técnica desarrollando ya una obra artística. Y voy a utilizar la técnica de vinilo, ¿de acuerdo? Por medio de la pincelada. Entonces vamos a ver cómo nos va. De forma práctica voy a explicarles aquí cómo se desarrolla la técnica del puntillismo. Entonces vemos tres aplicaciones. La primera es una forma aleatoria, donde los puntos se colocan de una forma como se quieran. La segunda es una forma ordenada, una trama, donde se colocan los puntos secuenciales uno enseguida del otro. Y la última es una trama donde se ven los puntos intercalados. Entonces vamos a ver desde la práctica cómo se desarrolla este ejercicio. Entonces en la primera, donde vamos a observar puntos aleatorios, simplemente es aplicar esta técnica de forma secuencial, serie de puntos. Y para dar el efecto de luz y sombra, miren, vemos aquí que los puntos quedan totalmente saturados, o sea, muy unidos, muy pegados. Pero a medida que lentamente me voy desplazando, esos puntos los voy separando poco a poco, de forma gradual, produciendo un efecto de iluminación, de luz y sombra, de volumen, etc. Entonces vemos que es una forma muy práctica, muy sencilla para producir efectos visuales en las obras, en los dibujos, en lo que queramos desarrollar como actividad artística. Entonces miren que es a medida que me voy alejando, los puntos los voy separando. Esta es la técnica de la aleatoria, porque los puntos se colocan en el lugar que uno lo desee. Otra técnica es esta, puntos organizados. Miren, la secuencia de puntos, uno enseguida del otro, lo vamos colocando así. Y a medida que vamos avanzando, los puntos lentamente los voy separando. Y así voy a producir el efecto visual de sombra, de luz, para poder tener una clara idea de que este efecto produce un efecto visual. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, los televisores, cuando escuchamos la palabra píxeles, los televisores están organizados de esta manera, de forma de puntos organizados. Entonces esos píxeles permiten que la imagen se vea nítida, dependiendo de la cantidad de píxeles, hablando desde la parte tecnológica ya. En la parte artística simplemente colocarlos de esta manera secuencial y pueden obtener ese efecto de luz y de sombra. Miren, aquí se ve la sombra y aquí se ve la luz. Entonces de esta manera podemos trabajar puntos bien unidos y lentamente los vamos separando para producir ese efecto visual. Y el último es un efecto de puntos. Esta técnica de puntos intercalados, podríamos decirlo, por lo general se utilizan en dibujos anime, en tiras cómicas. Se utiliza en impresión de dibujos, caricaturas. Entonces simplemente es colocar los puntos intercalados, miren,
donde el espacio entre un punto y el otro se va colocando, y a medida que vamos avanzando vamos observando cuál es la técnica. Mire que en el espacio, en la parte de abajo, se coloca en el espacio de la mitad el punto para dar ese efecto de trama, ¿ya? Y lo mismo se produce el efecto visual. Entonces mire que vamos a hacerlo aquí de una forma rápida, sencilla. Mire que es colocar en este último los puntos, los voy separando, y luego seguimos la secuencia, y en el espacio que queda en la parte superior del punto, en el medio se va colocando los otros puntos y va haciendo la secuencia, ¿de acuerdo? Y mire que los voy separando y se va obteniendo el efecto de luz y sombra. ¿Listo? Entonces la forma técnica de cómo hacer la práctica es una práctica muy sencilla. Aquí tengo unos ejemplos ya realizados, aquí los vemos. Este, por ejemplo, es hecho a lápiz. Vemos la sombra, vemos el efecto de sombra, la sombra propia y la sombra proyectada. Entonces mire el efecto que produce el lápiz sobre el papel. Aquí veo otro ejercicio, el mismo ejercicio, pero aquí es con bolígrafo o con tinta. Se ve la saturación de los puntos unidos, se ve el efecto del brillo, los puntos separados. La ambientación también se ve, en la parte superior se ve los puntos separados. Acá en esta esquina se ven unidos para un efecto de armónico. En la parte inferior se ve la superficie donde está esa circunferencia, ese óvalo o esa esfera, dando el efecto de volumen en una superficie plana. Acá vemos la misma técnica, el puntillismo, pero estamos bien trabajando ya con lápiz de color. Este es un efecto monocromático. Los anteriores, el lápiz, la tinta, el lápiz de color, son efectos monocromáticos porque se utiliza un solo color, y vemos el efecto que trabaja con lápiz de color. Y aquí vemos el efecto con lápiz de color, donde se ve un efecto policromático, o sea, se ven varios colores. Entonces se percibe también el efecto de luz y sombra, se manejan diferentes tonalidades de color, en este caso los rojos, los naranjas, los amarillos, colores cálidos, y percibimos el efecto visual. En esta última práctica ya es con vinilos, por medio de la pincelada. Entonces mire lo mismo, la pincelada saturada produce el efecto de sombra, la pincelada separada produce el efecto de iluminación. Entonces vemos las dos técnicas, monocromático y policromático. Aquí se ve de pronto un poco más detallado. La idea de este dibujo es que entre más se percibe más lejos, el dibujo se ve más nítido. Entre más cerca, se ven los detalles de los puntos, y esa es la aplicación del puntillismo. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces aquí tenemos una práctica muy sencilla. Ahora vamos a percibir cómo nos queda el video.